Vamos ahora a una reflexión de esta palabra de Dios que ha sido proclamada en este domingo 15. Como hacemos siempre, una breve introducción. Durante 3 domingos estaremos leyendo el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Hoy y los siguientes 2 domingos. Y están dedicados estos domingos y este capítulo 13 a reflexionar sobre las parábolas del reino de Dios que Cristo nos ha enseñado. Es decir, ¿qué quiere decir Cristo con el reino? Hoy lo que hemos leído, esta parábola, describe simbólicamente ese crecimiento del reino de Dios en la historia. Crecimiento que no está exento de dificultades, de luchas, a veces dramáticas. Eso es interesante y hay que recordarlo, sobre todo en los momentos difíciles de la historia, como es el que estamos viviendo ahora. Este encuadre escénico es muy bello, es muy evocador. Tratemos de imaginarnos a Jesús que sentado en la barca, porque era tanta gente que lo estaba escuchando, desde ahí, desde esa cátedra, por eso llamamos también a esta cátedra de la enseñanza. Jesús se sentó y hablaba y la gente estaba atenta a lo que él decía. Y Jesús siempre habló de una manera muy sencilla, con comparaciones tomadas de la vida cotidiana, de tal manera que todos pudieran entenderle, que ninguno se quedara a medias, que dijo el Señor. Entonces, con parábolas, con ejemplos de la vida diaria, aquellos oídos atentos, aquellos ojos limpios, aquel corazón que no estaba embotado, entendía lo que Dios quería transmitir. ¿Cuál es el mensaje esencial de la parábola del sembrador que hoy hemos escuchado? Digamos ante todo que Jesús habla desde su propia experiencia personal, experiencia que está forjada en el contacto con los demás, con toda la gente, en su vida cotidiana y, no olvidemos, en la relación con Dios, su Padre. En su ministerio había sufrido la amargura de la incomprensión, sufrió la amargura de la falta de resultados. Incluso tuvo tentaciones de arrojar de alguna manera la toalla ante aparentes fracasos, sobre todo de frente a los fariseos y a los escribas. Pero una cosa es cierta, estaba plenamente convencido que la palabra no podía ser estéril. Plenamente convencido de que la palabra de Dios no puede ser estéril, sino como una semilla que da una cosecha que es sorprendente. Y esa cosecha depende de la libertad del corazón del ser humano. Pero esa semilla, que es la palabra, por tener al Padre como origen, de seguro va a dar fruto. En esta experiencia personal, lo que trata es de comunicar en la parábola que el reino de Dios no puede fracasar. Y eso es para entusiasmarnos, para animarnos. Esto como una introducción general. Y hay varias perspectivas de que vayamos a analizar lo que quiere decir Jesús con la semilla que cayó en la orilla del camino, en la zarza, etc. Pero voy a escoger un tema, la misma palabra de Dios. En general, Dios nos habla, tengamos siempre eso en mente. Dios habla constantemente y Dios ha querido establecer un diálogo con nosotros. Nunca lo vayamos a olvidar. Es un diálogo perenne. Dios no es un Dios incomunicable, del que no sabemos nada de Él. Él ha querido comunicarse
y se ha metido en nuestra propia historia, la historia personal de cada uno de nosotros. Decía el gran Pascal, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no de los filósofos, de los teóricos, de los sabios. Un Dios personal que nos recuerda que está con nosotros en nuestra historia y habla. Que ha hablado a través de la historia en diferentes etapas y al final lo hizo a través de su Hijo Jesús, que es la revelación completa. ¿Cuáles han sido estas etapas de la palabra de Dios? Cuánto quisiera que pongamos el corazón y estemos atentos, porque eso es nuestro. ¿Cuál es la historia de esta palabra? Son 3 momentos principales en este diálogo que Dios ha establecido con toda la humanidad para luego llegar al culmen. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es esa primera etapa? Dios nos ha hablado en la creación. No lo olvidemos. Ese diálogo se nota, se ve en la creación. La primera palabra que Dios dirigió al mundo fue la creación. La Biblia nos dice que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Y por lo mismo es revelación suya. La creación lleva la imagen de Dios, Padre. Y qué imagen tan bella, tan perfecta, tan infinita. Solo pensar en el universo, ya con eso tendríamos. La creación es la revelación del amor de Dios. Esa es la primera. Entonces, que nos quede claro cuál fue la primera, la creación. Segunda, la ley. La ley. Dirán ustedes, bueno, para los judíos no, para todos, porque cuando hablo de ley, estoy hablando de los 10 mandamientos, que son las 10 palabras de Dios que se revelan al pueblo por su amor, porque Dios quiere lo mejor y le dice, mira, esa es la trayectoria para que tú seas libre, para que lleves tu vida a plenitud. Entonces, la segunda etapa, la ley, sobre todo en los mandamientos. Tercera etapa de este diálogo, los profetas. Por medio de ellos, Dios ha hablado a su pueblo. Habló y sigue hablando. Hoy hemos escuchado esa bellísima primera lectura para irnos conduciendo a un conocimiento cada vez mayor de Él, de Dios. El profeta, más que el hombre que precedía el porvenir, era el hombre que hablaba en lugar y en nombre de Dios. Yo no era profeta ni hijo de profeta. El Señor me tomó y me dijo, vete a anunciar. Muchos de ellos que no tenían planes, pero Dios los escogió y les dijo, quiero que tú seas mi voz. Y están entonces estas primeras 3 etapas del diálogo con Dios. Las voy a repetir: la creación, la ley y los profetas. Viene el culmen de ese diálogo, esa revelación. ¿Cuál es? Esa palabra última y definitiva de Dios. Última no en el tiempo, sino en la perfección. La palabra tiene como misión la comunicación, el diálogo, el conocimiento. La palabra de Dios nos comunica su amor, pero ¿quién como Jesús nos ha comunicado el amor de Dios? Nadie. Jesucristo es la palabra de Dios y lo es en varios sentidos. Es el culmen de la revelación. Cristo es la palabra reveladora, porque Él es la palabra del Padre que se nos ha revelado. Se ha revelado de 2 formas: con sus palabras y con sus obras. También Cristo es la palabra creadora.
que sabemos que todo fue creado por Él, para Él. Cristo es el autor de la nueva creación. Cristo no solo creó el mundo al principio, sino que con su encarnación, pasión, muerte y resurrección, hizo nuevas todas las cosas. Y ahí está el culmen de esa revelación. Dios se fue revelando poco a poco hasta llegar a ese culmen que es Cristo. Y fuera de Él, una nueva revelación. La iglesia es muy cuidadosa. Hay tantas personas que dicen, Dios me habla, Dios me dice. Hay tantos fundadores de religiones que dicen que Dios se les ha revelado. Fuera del Evangelio difícilmente encontraremos. Él es el culmen, Jesucristo. ¿Hasta aquí se está explicando el obispo? Muy bien. Ojalá también eso llegue al fondo de nuestro corazón y nos haga reflexionar. Vamos a una parte conclusiva. Dios en su palabra manifiesta una eficacia. Eficacia. La palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué? Porque tiene la presencia del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que inspiró a tanta gente, autores de la Biblia, es el mismo Espíritu Santo que está presente cuando leemos de una forma respetuosa y en oración la palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento. La fecunda, la fertiliza y nunca la vuelve vacía el Espíritu Santo. Acerquémonos, hermanos, a la palabra de Dios. Leamos con ánimo, con entusiasmo, con ganas. Cuando voy a las confirmaciones y al final de la misa se entrega la Biblia, le digo a los padrinos, díganle a sus ahijados, te entrego la palabra de Dios, léela, medítala y haz la vida. No me la vayas a llevar a tu casa y la pongas en un rincón y jamás se vuelve a abrir. Eso es una falla nuestra. Nosotros rompemos ese diálogo con Dios. Leámosla, conozcámosla. Es la palabra que Dios nos está dando. Muchas ocasiones tenemos ese gran defecto los católicos. Por eso los invito a interesarnos por la palabra de Dios. Es como una carta de nuestro Padre a cada uno de nosotros. Y luego colaborar con esa palabra que es eficaz y que tiene una fuerza especial. ¿Se explicó el obispo, hermanos? ¿Puedo dormir tranquilo esta noche? Conste, Ánimo. Pónganse de pie, por favor.